concepto de interseccionalidad, que es cuando se cruzan varias de esas identidades. Entonces yo hablaba, yo soy mujer, latina, migrante en Estados Unidos, son 3 identidades, por lo menos que les estoy marcando. Bueno, el panorama regional incluye a la mayoría de personas menos homogéneas de lo que queramos, sino más bien con muchas identidades cruzadas. Va a haber un incremento, yo creo que el gran tema para América Latina, bueno, Venezuela es un caso atípico, pero para América Latina también, el gran tema va a ser lo de la pobreza y la pobreza extrema. Va a haber un incremento importantísimo en el número de personas pobres. Ya se están viendo altísimos niveles de desempleo. Hay afectaciones particulares a las personas que están en el mercado informal, que debo decir, está constituido más del 50% por mujeres, y el siguiente grupo son personas migrantes, porque son los migrantes, y yo estoy pensando en los 5 millones de venezolanos que han salido, están mayormente en situación irregular y por tanto en la economía informal. Y esa economía informal es la que se ha parado a causa del COVID-19. Yo siempre hablo de que la crisis de migrantes venezolanos es una crisis dentro de la crisis. Y en todo estas pues, medidas y discusiones que se están dando a nivel global y multilateral, incluso para conseguir financiamiento para atender los efectos de la pandemia, los olvidados dentro de los ya olvidados son también los migrantes venezolanos, lamentablemente. Nosotros produjimos aquí en la OEA una guía práctica que me encantaría, no creo que les puse aquí el link, pero se lo puedo conseguir. Se llama Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas, que lo que hace, voy a prender la luz porque se está viendo, que lo que hace es ir puntualizando cuáles son la situación particular desde poblaciones vulnerables en situación de vulnerabilidad durante la pandemia y orientaciones o recomendaciones para las políticas públicas que habría que definir para poderlas atender. Les compartí aquí, pero yo se las dejo de referencia también el outline un poco de las cosas que cubrimos. Y quizás ya para terminar, sí mencionar que nosotros desde la organización operamos con un marco interamericano de derechos humanos bastante rico y bastante innovador comparativamente con otras regiones del mundo. Obviamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que quizás de algún modo tocan derechos civiles y políticos, a las facetas de los derechos civiles y políticos. Luego, en 1999, entra en vigor un tratado específicamente enfocado en derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, que contempla una gama de derechos: salud, alimentación, medio ambiente, trabajo, no como servicios que los gobiernos proveen a los ciudadanos, sino como derechos y obligaciones que los estados deben cumplir hacia sus ciudadanos. Y luego, ya para finalizar, algunas convenciones que sean de tercera generación, y me refiero a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Convención en materia de discapacidad, la Convención de Belén do Pará, que se enfoca en la situación particular de las mujeres, 2 declaraciones o 2 resoluciones que no son vinculantes, las anteriores sí lo son, que se enfocan en pueblos indígenas y afrodescendientes, y finalmente 2 convenciones, la Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, donde se van explicando cuáles son las causales de discriminación, y donde por primera vez en la última, la que se llama Contra toda forma de discriminación, se incorpora al colectivo LGBTI, al igual que las personas migrantes, desplazadas internas, refugiadas, repatriadas y apátridas, como sujetos de protección internacional. Entonces digo, solo para marcar que también desde la región tenemos un marco de derechos humanos muy rico, que nos da pautas o sea, digamos que nos da orientaciones, y tenemos un norte hacia lo que aspiramos lograr y hacia cómo mejorar las respuestas y cómo mejorar las políticas públicas en esta materia a nivel regional. Les dejo aquí también mi Twitter y mi Facebook, y me faltó el Insta, que es Betica Munoz,
Si me quieren seguir, por ahí también podemos continuar la conversación. Y les puedo decir, yo por ahí cuento mucho del trabajo que hacemos en la OEA en materia de inclusión social, en materia de equidad, todo el enfoque de género, que espero que también conversemos, y mucho también en el tema de Venezuela desde la perspectiva que yo abordo de más humanitaria, porque obviamente mi secretario general, el secretario Almagro, es la voz cantante en temas de democracia y del tema más político. Pero en lo que tiene que ver con el enfoque humanitario y de derechos sociales y económicos, eso lo llevo mucho también yo desde la OEA y lo comparto también a través de mis redes. Lo voy a dejar hasta acá, querida Anita, y seguimos entonces con la conversación. Bueno, te agradezco muchísimo esta introducción porque de hecho va tomada de la mano con muchas de las preguntas que nos han hecho, ¿no? Y a las personas que se están conectando los animamos a expresar sus dudas por acá, por el chat. Nosotros lanzamos un formulario de inscripción para este webinar y tuvimos digamos, una participación de temas súper complejos, preguntas súper complejas, que van más allá del por qué las mujeres no tenemos los mismos derechos, ¿no? Nosotros en Más Ciudadanos nos preciamos de siempre decir que somos el 90% mujeres dentro de la organización. Y eso es un indicativo de cómo está desarrollándose la sociedad venezolana en este grupo de jóvenes, ¿no? Que están tomando todo este liderazgo, esta toma de decisión, que es algo que sé que te apasiona muchísimo, ¿no? Y bueno, conversabas ahorita, entre tantas cosas, el contexto venezolano, ¿no? Y es que aquí existe una feminización de la pobreza, porque es que la mujer en Venezuela tiene más carga de las comunes en Latinoamérica, ojo, a mi parecer, ¿no? Y en las experiencias cercanas que he tenido, ¿no? Entonces tienes toda esta cultura donde la mujer, digamos, no tiene la misma igualdad de oportunidades, aún teniendo mayor capacitación para llevar a cabo labores, ¿no? Es menospreciada, tiene la carga familiar completa de todas estas desigualdades que mencionaste. Total. Y aún así, la mujer venezolana es una mujer bueno, que no deja que los cambios sucedan, sino que se involucra, ¿no? Y algo que yo quiero hacerte como primera pregunta, que me llamó muchísimo la atención y era algo que yo desconocía y lo admito, y es que ¿por qué es tan grande la desigualdad en Latinoamérica? Porque hay culturas comparativamente que tienen muchísimo machismo, por decirlo, como un rasgo que quizás puede influir en esto, pero ¿por qué es tanta la desigualdad en Latinoamérica en general? Bueno, imagínate, esa es una pregunta de disertación de doctorado. Que voy para allá entonces. Ay, no sé si te la voy a responder, pero digo, si comparamos con otras regiones del mundo que son más iguales entre ellos, o sea, digo, hay menos, medido por el coeficiente de Gini, que es la medida de ingreso, vemos que son sociedades más homogéneas, ¿no? O sea, y son sociedades que no tienen una historia tan reciente de esclavitud, de colonización, de cambios para llegar a la democracia. O sea, nosotros somos países jóvenes, entonces, digamos, no ha habido el aprendizaje que sí ha habido ya en Noruega o Finlandia o países nórdicos que son países de por sí más homogéneos en cuanto a raza y origen, y además ya llevan años practicando, no sé, medidas democráticas para tomar decisiones, y no enfrentan los mismos retos que nosotros, que somos repúblicas jóvenes. Bueno, esa es una explicación. Obviamente hay muchas otras, que es que como somos democracias jóvenes, quizás las respuestas de política pública en materia económica, en vez de igualar oportunidades, lo que ha hecho es que terminen beneficiados unos pocos, ¿verdad? Y no te lo estoy diciendo yo porque eso es lo que pienso. Hay medidas de Latinobarómetro, de la POP y de Americas Barómetro, que son como los grandes índices de percepción en América Latina, y casi, o sea, todos en común dicen que los ciudadanos dicen que están decepcionados con los resultados de la democracia y se lo atribuyen a la desigualdad y que
las respuestas que da el sistema político a sus problemas no son representativas de sus problemas. Entonces hay una brecha ahí que también los propios líderes políticos tienen que poder atender, y que no tiene que ver con causas estructurales o históricas, sino que tiene que ver en qué está entregando el sistema político para el bienestar de las personas. Y yo insisto, aquí no es un tema de derechas o izquierdas, porque no, o sea, no, yo te digo, yo llevo la agenda de inclusión social y yo trabajo con gobiernos de orientación de derecha y de izquierda igualito. Y hay países como Brasil, que ahorita están bajo el liderazgo de un líder más de derecha como Jair Bolsonaro, que ha mantenido los programas de apoyo a personas en situación de pobreza que había instaurado Lula cuando fue presidente. Entonces entendió que había que atender a esta población y que no iba a descontinuar los programas que de algún modo nivelaban un poquito la cancha para estas personas. No era popular tampoco para un líder de derecha. Le interesa atender eso. Un rasgo fundamental acá es la debilidad de nuestras democracias, ¿no? Creo que el tener este efecto péndulo en el que nos inclinamos vertiginosamente muy a derechas y buscamos después lo contrario, nos lleva a esta inestabilidad. Entonces tú acabas de mencionar que quizá esto es atribuible a los rasgos de desigualdades que tenemos y a la no representatividad de nuestras políticas. Y me vino a la mente una de las políticas públicas aplicadas acá en Venezuela, de hecho, en dos gestiones, las últimas dos gestiones, y es el tema de asistencia maternal, por decirlo de algún modo, ¿no? Y más allá de asistencia, es el motivar a las mujeres a simplemente tener el rol de tener hijos y dedicarse a las labores del hogar sin, sin ir más allá, ¿no? Entonces, tenemos toda esta estructura, todo este patriarcado, todo este... esta consecución histórica que nos ha llevado a esto, ¿no? Pero además las políticas reafirman eso y tú tienes en contraposición a una juventud venezolana que se niega a cumplir ese rol. Entonces que contra todo propósito va y se inscribe en una universidad aún sabiendo que no puede tener los mismos beneficios en cualquier aspecto, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacían en el formulario era que cómo eliminar estas políticas clientelares que ha tenido el país, ¿no? Para ayudar verdaderamente a los vulnerables, ¿no? Entendiendo el rol de la mujer y su vulnerabilidad. ¿Cómo es posible desmontar todo este aparataje? Otra pregunta de doctorado. Las políticas clientelares no son solo de Venezuela. O sea, sí. Toda América Latina existe esa práctica. Puede ser un tema cultural que tenemos que revertir y que tenemos que atender y tenemos que buscarle maneras de resolver, pero no es un tema solo de Venezuela. En Venezuela también se agrava, o sea, creo que todo es como exacerbado comparativamente con otros. La corrupción, sí hay corrupción en toda América Latina, pero en Venezuela, no sé, es como a la enésima potencia. Sí. Y lo mismo con las políticas clientelares. Vale decir que estos programas, por ejemplo, ahí preguntaban, para combatir la desigualdad y la pobreza se utilizan muchos programas, por ejemplo, de transferencias monetarias condicionadas. Y podemos discutir de eso, o sea, no, mi propuesta nunca es de que estas políticas se conviertan en asistencialismos, que la persona termina dependiendo y viviendo de esos subsidios, pero a veces los necesitan. El punto es que hay que pensar en cómo, cuando lo diseñamos la política pública, damos esa asistencia de inicio, pero les permitimos graduarse e ir siendo cada vez más autónomos económicamente. El problema es que eso usualmente no está, o sea, eso no está pasando en Venezuela y en algunos países no pasa. En otros hay unas prácticas interesantes que sí se están haciendo. El tema de, bueno, también eso está vinculado al tema de la corrupción, que existe también. Esto no es solo de Venezuela, eso existe en todas las Américas, y yo creo que ahí, cómo desmontarlo, ahí tiene un rol clave la sociedad civil. Ahí todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que hacen auditoría, que hacen monitoría, que denuncian, y que están encima de las autoridades que tienen la responsabilidad de manejar fondos y de hacer proyectos, tienen que estar encima asegurándose de hacer contraloría para que no haya, o sea, o reducir, digamos,
aumentar los costos de entrar en actos de corrupción y de esa forma reducir sus ocurrencias. Y en Venezuela tenemos importantes actores haciendo ese trabajo, ¿no? Sí, es bidireccional. Primero tienes que subir el costo político de incurrir en estas políticas corruptas, pero además tienes que iniciar todo un aparataje de transparencia, ¿no? Yo recientemente hice un trabajo en la maestría que estoy cursando sobre cómo incluir, particularmente en el sistema de contrataciones públicas en Venezuela, la transparencia con gobierno abierto, ¿no? Un poco como para empezar a limpiar estas relaciones entre sociedad civil y gobierno, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que nombrabas era la población de adultos mayores, ¿no? Y acá en Venezuela, como dices, todos los problemas tienen una lupa. Y ahorita tenemos una situación, y quizás me estoy enfocando demasiado en Venezuela, pero bueno. Y es que se están quedando todos los abuelitos criando. Tenemos esta migración masiva y son estos adultos mayores quienes se quedan con los niños de la casa porque son la mano laboral quien se va a trabajar a las Américas, ¿no? Entonces, hemos visto en nuestros programas de capacitación cómo se interrumpe el proceso educativo, ¿no? Y conversábamos en webinars pasados con el profesor Juan Maragall, tocamos el tema de educación, y él decía que era fundamental la educación para romper el círculo de la pobreza, ¿no? Totalmente. Sé que has hecho trabajos y estudios al respecto. Coméntanos un poco cuál es tu visión sobre el rol de la educación para romper este ciclo y tantos otros. Sí, bueno, la educación y sobre todo el acceso a la educación de calidad es clave porque de algún modo es un mecanismo para mejorar la manera como las personas se incorporan al sector laboral, pero también cómo operan en una sociedad. Esto también es en Venezuela, pero en la mayoría de países hay serias brechas en el acceso a esta educación de calidad. Y en el caso particular de esa realidad de la migración, o sea, uno de los efectos no pensados y que no siempre tenemos respuestas hechas de la migración y de la migración venezolana, es que se van los adultos y los niños se quedan en el cuidado de los abuelos o en el cuidado de terceros, tíos, o sea, personas, ¿no? Creo que desde el gobierno interino y también en una transición, en un gobierno que tome las riendas del país de forma democrática, esperemos, a través de una elección democrática, va a haber que hacer política pública enfocada en esa población. Aunque debo decirte, yo como trabajo en toda la región también veo casos de estas situaciones de niños al cuidado de sus abuelitos. En el caso de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, que son la mayoría de personas que hacen el tránsito a través de México para llegar a la frontera con Estados Unidos y pasar por el Río Grande o entregarse a la autoridad migratoria y pedir asilo. O sea, hay diferentes maneras de que ellos consiguen cruzar. Pero yo estoy mirando, o sea, es triste, pero lo que está pasando en Venezuela es la historia de muchos de estos centroamericanos. Y si miro al país donde está la OEA, que es donde yo vivo, que es Estados Unidos, también es la misma realidad de las personas afrodescendientes. O sea, pasa muchísimo. Claro, es todavía más complejo que la situación venezolana porque en el caso de los venezolanos son niños que se quedan con sus abuelos porque sus papás se van a trabajar a otro país y ellos la están pasando duro, pero de algún modo están mandando remesas, están ayudando y están, ¿verdad? Hay como una ausencia de padre o madre, pero de algún modo algún tipo de conexión. En el caso de las poblaciones afrodescendientes, que también nosotros tenemos mandato de trabajar aquí en este país, es porque son detenidos y van a prisiones, y entonces son las abuelitas las que se quedan cuidando. Eso genera una ruptura familiar que tiene efectos para toda la vida, sí. Para toda la vida. Y yo me temo, por eso es que digo, yo me temo que eso va a ser en Venezuela. O sea, aquí hay un antes y un después de la migración venezolana que ha ocurrido en los últimos 2, 3 años. Vamos a tener que pensar
una política exterior que contemple la presencia de una diáspora en otros países, vamos a tener que pensar una política social que contemple a los niños que se quedaron sin sus papás durante X número de años porque los papás eran migrantes en otros países. O sea, vamos a tener que empezar a repensar muchas de las maneras como abordábamos los problemas sociales en Venezuela, como producto de la migración venezolana, que eso es también un tema que nosotros llevamos. Es un temazo. Tú tienes una de las coordinaciones más difíciles. Muchos temas y muy complejos, y siempre muy poco financiamiento. Me toca estar siempre corriendo para acá y para allá para conseguir funding. Bueno, pero bueno, estamos sumamente orgullosos del trabajo que estás haciendo y particularmente el esfuerzo que le has puesto, el corazón que le has puesto siempre a Venezuela, tú y también el secretario Luis Almagro, porque han puesto muchísima atención al problema de Venezuela cuando todos lo ignoraban. Sí, sí. Tenemos por acá una serie de comentarios en el chat. Alguien nos pregunta, dice que en general en Latinoamérica los políticos no han logrado resolver nuestros problemas sociales, pero ¿cómo debe combatirse la desigualdad y la pobreza? Y ponen el ejemplo de Venezuela, que a pesar de que el gasto social ha sido del 80%, no se ha reducido en nada la pobreza, ¿no? Hablando de eso, en la OEA, que si hay algún avance o esfuerzo por generar políticas económicas como la Unión Europea. Sí, bueno, mira, a mí no me gusta decir gasto social, a mí me gusta decir inversión social. Porque todos estos temas, salud, educación, vida, todo lo que tenga que ver vivienda, alimentación, acceso a agua limpia, digamos, son cosas a las que debemos aspirar y que debemos lograr, y que si hay que usar financiamiento es una inversión, porque eso a la hora de la verdad y en el largo plazo regresa a desarrollo humano para el país, para los países que hacen esa inversión. Entonces a mí me gusta usar mucho esa expresión, inversión social en vez de gasto social. Bueno, yo hablaba de algunos ejemplos de programas que se han hecho en la región, uno de los, en el tema de pobreza, el de transferencias monetarias condicionadas, el ejemplo clave de un programa que funcionó en ese tema fue Bolsa Familia en Brasil, y que se replicó en muchos otros países de derechas y de izquierdas, debo decir. Y en la concepción de esos programas se entregan ayudas a familias en situación de pobreza, usualmente, y eso a medida que fueron evolucionando, se identificó que estas ayudas deberían estar destinadas a las mujeres de las familias y no a los hombres, porque no lo invertían, ellos sí lo gastaban. No lo Eso será gasto. En las necesidades claves y estratégicas de una familia, sino que lo gastaban en otras cosas, como, bueno, hay casos de beber, apostar y cosas así. No estoy diciendo que todos los hombres así, pero en ese estrato socioeconómico han hecho seguimiento y esas son las cosas que han observado. Entrega de ayudas a mujeres con la condición de que, por ejemplo, llevasen a sus hijos a vacunar, llevasen a sus hijos a la escuela, que garantizaran que asistieran, que no hubiese deserción escolar, porque de esa forma estás ayudando a un mejoramiento del bienestar de esa familia. Ese es como uno de los programas que más se ha utilizado y que ha venido evolucionando. Yo sé que hay algunos países que ya están implementando de segunda generación, que se enfocan en cómo generar habilidades de emprendedurismo en esas familias que antes recibieron ayuda, para que empiecen a crear su negocio y cada vez tengan más autonomía económica, como un ejemplo. Obviamente en la dimensión social, todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud es una importantísima inversión. En el caso de Venezuela, yo sé que hablas de un 80% de gasto probablemente en este caso social, pero no sabemos qué contraloría ha habido en la entrega de ese dinero, en los resultados, porque no es solo entregar, sino qué pasa con esa inversión, cuáles son los resultados, y me refiero a través de indicadores ¿cuál es la palabra? De procesos de institucionalidad, o sea, si hay un financiamiento que entregar a mujeres o a niños en hogares en situación de pobreza, ¿qué institucionalidad creaste para implementar ese programa? ¿Cuáles el criterio de trabajo y los programas que te diseñaste para usar esa plata para lograr el objetivo que se te había planteado?
Tuviste que aprobar una ley, aprobaste una ley para poder implementar y ejecutar ese que también contemplara la Contraloría. O sea, hay muchas maneras también, y ya aprobadas en América Latina también en otros países, para poder ejecutar mucho más eficientemente que lo que ha ocurrido en Venezuela, dinero o financiamiento público en políticas sociales. O sea, el caso de Venezuela, de nuevo, es que ha habido casos grandísimos de corrupción, desviación de fondos, quizás no los equipos no han sido los ideales que están abiertos a tener experiencias de otros países. Yo te digo, en el caso de la OEA, nosotros no hemos trabajado con la OEA como desde hace 15 años. O sea, Venezuela no se ha beneficiado de discusiones regionales en materias de políticas sociales. No ha participado. O sea, han estado totalmente aislados. Ahora con el gobierno interino de Guaidó y que tenemos un representante de Venezuela en el Consejo Permanente, ya están conectándose con las agendas y hay mucho aprendizaje que está pasando a ese nivel. Y en el caso de Venezuela no ha ocurrido, ¿no? Entonces esperemos que un nuevo ciclo para el país sí contemple el poder aprender de otras prácticas y otras políticas que se han implementado en otros países en esta materia. Sí, yo en lo particular he participado, he colaborado un poco con la oficina de David Smolansky para la atención, que sé que también colaboras tú ¿Cómo no? para la atención de la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos, ¿no? Hablemos un poco de la participación de las mujeres en la política. Sí que es algo que te apasiona, algo que a mí me apasiona también, porque a mí no me cabe en la cabeza cómo se pretendan tomar decisiones en nombre de las mujeres, pensando en las mujeres, sin ninguna mujer en la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de diseñar las políticas va más allá del que se piense en las mujeres o en lo que las mujeres podamos necesitar, sino también el tener la participación activa en estos puestos de toma de decisión. Yo creo que eso para mí es fundamental, que la participación de las mujeres en la toma de decisión. Coméntanos un poco cuál es tu perspectiva en porque yo puedo tener una opinión formada en ello, pero sé que muchísimas mujeres te quieren escuchar acá en Venezuela. Bueno, sí, es importante decir que el hecho de tener mujeres en posiciones de liderazgo no siempre es garantía de que se van a tomar en cuenta las necesidades y las afectaciones o las propuestas particulares de las mujeres. No siempre es garantía. Incluso pueden haber hombres que estén sentados en esos puestos que tengan una perspectiva de género y sean conscientes y hagan política pública y hagan proyectos e iniciativas que son conscientes y que toman la voz de las mujeres. Entonces, yo tampoco quiero ser como súper determinante o fundamentalista. Sí. De que, sí, porque solamente por las mujeres están ahí es la única manera. No, o sea, obviamente hay otras maneras, pero si tenemos a mujeres sentadas en la mesa, primero es un tema de justicia, porque somos 50% de la población, es solo justo que a la hora de sentarnos todos sean también 50%. Y entonces es un tema de justicia, pero también es un tema estratégico. Y yo acabo de escribir recientemente un artículo para Caracas Chronicles, que después también salió en El Nacional, sobre toda esta idea de las mujeres venezolanas. ¿Qué pasa? Que no estamos, o sea, yo no quiero desconocer el liderazgo de mujeres políticas importantísimas que hay en Venezuela. No lo desconozco. Tenemos muchas potentes, que son incluso amigas mías, que están en la Asamblea Nacional, que están dirigiendo partidos, no voy a usar nombres ahora, pero simplemente reconozco y admiro, y a veces estaré de acuerdo con cosas que dicen, a veces que no, pero yo siempre, eso ya es mi política, voy a aplaudir y voy a upar de que esas personas, esas mujeres tengan voz. Entonces yo no quiero desconocerlo. Pero aún existiendo, ¿cómo es posible que la mayoría de decisiones sobre el rumbo de una transición a la democracia en Venezuela, en las discusiones que ocurren a nivel global, porque yo sí, o sea, todos nosotros venezolanos somos muy activos políticamente y seguimos todos estos temas, o sea, a todo nivel y a todas las edades, creo. Vemos en delegaciones en Washington, delegaciones en Europa, delegaciones visitando tal lado, y siempre son políticos hombres, a quienes respeto y a quienes todos les debemos mucho, porque hacen mucho
en esta lucha democrática. Pero mi llamado siempre, y cada vez que la oportunidad que tengo, y cuando hablo también en privado con muchos de ellos, es, oye, hay que sentar a la mesa de discusión a las mujeres por un tema de justicia y porque se mejoran las decisiones. O sea, ustedes siéntense a diseñar un proyecto ustedes solos y siéntense con 2 o 3 personas que piensan diferente, o sea, absolutamente diferente. Y después veamos cuál es el mejor proyecto. Siempre va a ser el proyecto donde intervinieron y donde dieron ideas y aportaron propuestas más personas. Bueno, es lo mismo en el caso de las mujeres. Y yo también estudio mucho los temas de cuotas, de paridad, de medidas legales y legislativas que permitan la entrada de mujeres en la política, y ya se probó, funcionan. Entonces, ¿por qué no estamos teniendo una discusión en Venezuela? Ese es otro punto también que hacía. ¿Por qué? A ver, en Venezuela en algún momento se aprobó la ley de cuotas. La ley de cuotas contempla el 30% de mujeres en las listas que los partidos ofrecen al electorado a la hora de votar. Esto se considera una masa crítica de 30%. Después, durante los tiempos de la presidencia de Chávez, el CNE decidió que no la iba a implementar porque contradecía un artículo de la Constitución que hablaba de no, o sea, ni siquiera, no sé ni cómo explicar cómo eso contradecía el artículo contra la discriminación, todo lo contrario, pero bueno. Y después la Corte, creo que es la Corte, que decide anular las leyes de cuota. Sin embargo, ya sabemos, porque la práctica probó, que las cuotas funcionan a la hora de incrementar el número de mujeres en las listas que los partidos ofrecen de candidaturas en todos los países. Incluso ya hay países, 5 países de la región, que están aplicando la paridad, que es casi 50 y 50 o 60-40, puede ser 60 mujeres, 40 hombres o al revés. Pero ya están implementando, adoptando estas medidas que desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado como efectivas para revertir las brechas de representación. ¿Cómo es posible? O sea, mi invitación siempre es a los actuales diputados en la Asamblea Nacional de que aprueben una ley de cuotas. Si está ahorita controlada por una gente que tiene visión democrática, entonces aprobemos una ley de cuotas, al menos, si es que no es paridad, para garantizar, con todos los candados que ya han venido afinando por años los países de América Latina. Llevan 20 años practicando con cuotas, entonces ya le han creado todos los candados para evitar que los partidos le den la vuelta. ¿Por qué no estamos teniendo más mujeres sentadas en la mesa? ¿Por qué las mujeres no acompañan las delegaciones de los políticos que van a definir rutas posibles para una transición en Venezuela? ¿Por qué no estamos discutiendo una ley de cuotas o una ley de paridad? Yo no tengo la respuesta. Pero lo que sí escucho o sea, el común denominador de muchas conversaciones siempre es que tenemos una crisis en Venezuela. O sea, que eso es como la prioridad, eso tiene que ser el enfoque principal de las conversaciones que tengamos y de las medidas que tomemos. Y no es que no es importante, pero digamos que tenemos que resolver primero el tema de la crisis política y todas las dimensiones de la crisis, porque van también hasta lo humanitario. El tema es que lo hacen sin tener como claro de que trabajar en la agenda de derechos de las mujeres es garantía de que funcione todas las rutas posibles para una transición, porque también ya se estudió. Ya hay extensos estudios que miran a conflictos en África, miran a conflictos en Europa, que han determinado que aumentan, creo que es más del 20%, las probabilidades del logro de la paz y de una transición a un nuevo ciclo político en un país, y en la durabilidad de los acuerdos que se firmen cuando las mujeres están sentadas en la mesa. O sea, no parten desde ese entendimiento ya empíricamente documentado de que tenerlas en la mesa va a funcionar para que se logre una transición, por un lado. Creo que si sus necesidades son consideradas, aumenta en 20% la aprobación del logro de la paz o el logro de una transición. Y si están sentadas en la mesa escribiendo, aumenta creo que de 2 a 15 años la durabilidad del acuerdo. Y midieron, yo no soy la experta que lo escribió, pero hay gente que
ha estudiado eso y ya ha determinado que es así. Entonces, es beneficioso. El punto es que tenemos cada una, yo lo hago a través de mis columnas, lo hago a través de estas conversaciones, pero todos tenemos una responsabilidad en llevar este mensaje de que nos conviene, ganamos todos si las mujeres también estamos sentadas en la mesa. Yo fui partícipe de un proceso político en Venezuela. Estaba Chávez como presidente. Fui parte de un desarrollo, no voy a mencionar partido político, pero se empezó a tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de rasgos. Por ejemplo, el tener un poco más de paridad y de inclusión de las mujeres, pero no solamente por pose, por ponerle un nombre, ¿no? Exacto. Sino que, por ejemplo, si el candidato principal es hombre, su inmediato suplente tenía que ser mujer, y eso era una norma. Y muchos políticos se pusieron a correr, porque necesitaban a una par que bien se candidateara o que los asistiera o que estuviera involucrada en la agenda política que se estaba planteando en ese momento. Y nuevamente, como tú dices, es empírico, tiene datos, tiene pruebas, y es que ese partido logró despegar, se diferenció de otros y después tuvo otros rasgos, que fue incluir, por ejemplo, la agenda LGBTI como toma de decisión, no como un grupo representativo para tener en una marcha con una bandera tricolor, por ejemplo, que era una práctica muy, muy recurrente, ¿no? Pero creo que esta es una excusa que se presenta en la política venezolana, lo mismo que el tema de discutir nuevamente lo que dije de los derechos igualitarios para parejas del mismo sexo, porque dicen que lo urgente es resolver la crisis de Venezuela, y no saben que la crisis tiene tantas facetas, que una de ellas es carecer de representatividad femenina en la toma de decisiones. Por acá nos dice José Miguel que es 100% certificado que trabajar con mujeres es beneficioso. Él lo sabe porque somos más productivas. Él es de mi equipo. Él lo sabe porque somos mucho más productivas. Por acá nos preguntan, Matilde, que si tienes información sobre la población con discapacidad y las políticas de atención en un escenario migratorio. Uf, qué buen dato, qué buena pregunta. No, la verdad que... A ver, quienes llevan los datos de desplazamientos de venezolanos, estoy hablando de venezolanos, ¿no? Sí. Los que llevan esos datos muy fehacientemente y súper al día son ACNUR y la OIM, en una plataforma que se llama, creo que es REV4 o RE4B. Les puedo buscar, ahorita la busco y se las pongo ahí en el chat. Pero ellos son los que llevan esos datos y creo que no lo tienen desagregado por discapacidad, personas con discapacidad o sin discapacidad. Pero ellos tienen programas enfocados en ese tema. Nosotros tratamos de abordar esa problemática también, esa dimensión, a través del trabajo que hacemos con autoridades nacionales en discapacidad, los CONADI se llaman, Consejos Nacionales de Discapacidad. Pero es una muy buena pregunta. Y si alguien quiere hacer un trabajo, ese es un tipo de trabajo que sería súper valioso de hacer. Entre nuestro grupo de trabajo, que es mega diverso, tenemos personas con discapacidad de movilidad, ¿no? Y este es otro tema que queríamos tocar hoy, ¿no? Porque el tema de discapacidad en Venezuela termina por condenar a la gran mayoría, incluso a escenarios tan graves como la mendicidad. No existen políticas, por ejemplo, en el ámbito laboral que incluyan ni siquiera parcialmente a un grupo representativo de discapacidad en Venezuela. ¿Cuál sería una propuesta acertada para empezar en esta área en el país? Otra pregunta de doctorado. Dios mío, pero es que todas me las pones así. Discúlpame, Betty. No, pero porque, bueno, la dimensión de mendicidad, o sea, eso está asociado al tema de la pobreza, ¿no? Y la falta de oportunidades. Directamente, es que son personas que se ven, tenemos un escenario tan complejo que la persona que no está haciendo... Sí. A mí eso me duele mucho porque es un tema de dignidad. Y incluso de las propias personas. Es de las propias personas de no aspirar a algo mejor porque han sido condicionados y la sociedad sí los ha
excluido de forma tal que no tienen oportunidades para hacer otras cosas. Y a ver, o sea, de nuevo, cuando ya venga otro momento, esperemos pronto, en Venezuela hay muchas cosas de las que podemos aprender de otros países en lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hay países que, por ejemplo, han logrado los gobiernos nacionales negociar con sector privado la incorporación de cuotas en sus staff, en sus empleados, que incluyan a personas con discapacidad en ese staff, ¿no? A cambio de ciertos incentivos en el tema de impuestos o a través de, incluso hay unos países que han hecho sellos, ¿no? Sello inclusivo, si mi empresa tiene, porque eso también, sobre todo en la óptica y la mentalidad del sector empresarial, esas son las cosas que a ellos les interesan, ¿no? Y hay prácticas interesantes de cuotas desde las empresas para incorporar laboralmente a personas con discapacidad. Lo hay también en la propia administración pública. Hay otros programas destinados a, porque bueno, capaz, y aquí lo ves en tiendas como Walmart, ellos tienen una cuota específica para contratar a personas con discapacidad. Y hay algunos lugares donde es más conveniente, por ejemplo, donde hay mucho ruido, contratar a personas con discapacidad auditiva. O sea, hay maneras, o sea, si nosotros queremos y tenemos la intención, existen antecedentes y existe la creatividad humana para buscar políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Lo que pasa es que, de nuevo, en Venezuela hay una situación, o sea, la cantidad de pobres, la cantidad de personas que necesitan ayuda humanitaria y digamos, se ha pisoteado, perdón que lo diga así, la dignidad de las personas en tantos sentidos, que por eso es que ves situaciones de mendicidad y incluso de abusos de personas a los programas sociales y a los subsidios que reciben. O sea, eso es muy complejo y tiene que ver mucho con afectaciones culturales que se han dado en Venezuela. Hay otro grupo vulnerable que quizás tú has podido tocar en tu trabajo, ¿no? Que es la comunidad sexodiversa, y está la comunidad LGBTI como tal en general, ¿no? En Venezuela este es uno de los grandes invisibles, porque ya se llegó al punto de invisibilización para toda esta gente, ¿no? Llegamos a tener una diputada trans al punto de tener, o sea, ser pioneros en un punto y no aprovecharlo, ¿no? Y nuevamente, el argumento que siempre me dan cuando toco este tema es que primero hay que resolver lo urgente, ¿no? Primero es la crisis. Pero estamos teniendo una crisis porque incluso participé en investigaciones para un consejo municipal y lo que estas investigaciones arrojaron es que una de las poblaciones más golpeadas, más abusadas es esta, ¿no? Porque, bueno, es abusado por todos los rasgos de la sociedad, ¿no? Entonces, cabe la pregunta, ¿está preparada Venezuela, como muchos dicen, para realmente la igualdad de derechos, o es una mentira que quizás generaciones más recientes queremos repetirnos? O sea, ¿de verdad Venezuela está preparada para esto? Sí, es una excelente pregunta y yo no sé si soy la mejor persona para responder porque no, tengo tiempo que no vivo ahí y no tengo el termómetro así social como para decirte si estamos listos como para tener una conversación más abierta. Yo, así mi intuición, y también quizás informada por el mandato que tengo y mis valores y mis creencias, pensaría que sí, que estamos listos para tener esa conversación, porque últimamente si nos interesan los derechos humanos, porque esa es la gran agenda pendiente en Venezuela, nos tiene que interesar también el bienestar de las personas LGBTI. Y también eso sigue pasando en muchos otros países de América Latina, el desconocimiento de la realidad del límite en el goce de derechos de las personas LGBTI. Hay países que han hecho, pero han dado pasos gigantes. Argentina, tú anda, averigua, métele Google, todas las leyes que han venido aprobando, es una cosa maravillosa. En Venezuela lo que a mí me extraña
es que un gobierno que se jactaba de ser pro derechos y antidiscriminación, o sea, de los que más han maltratado y más han pisoteado la dignidad de las personas LGBTI, ni decirte de las personas trans, que son dentro de ese colectivo los que a mí más me duelen. O sea, a mí cuando me toca hablar de esos temas, obviamente es parte de mi agenda, pero yo trato de poner el lente en las personas trans porque son súper violentadas, o sea, violencia vive, de parte de las propias autoridades de Estado, además de sus familias, de sus comunidades. En Venezuela, ¿cómo es posible que no se haya otorgado, aunque hay una ley, ¿no?, de identidad, de cambio de identidad de género, en la diputada que tú mencionabas, que es admirable, Tamara Adrián, todavía tiene que usar su pasaporte que le dieron antes, o sea, no ha podido cambiar su identidad en los documentos. Claro. No entiendo. Es como contradictorio de las banderas que supuestamente predicas. Sí, Tenemos mucho que hacer en Venezuela en materia de LGBTI, porque, te lo digo porque, a ver, yo trabajo en la agenda de género, llevo años trabajando en la agenda de género, tengo una niña y tengo un niño, y mi esposo, o sea, son una dinámica, digamos, tradicional si se quiere. Y yo me encuentro a veces diciendo cosas machistas, o sea, yo digo, no sé, en la distribución de quién me va a ayudar a limpiar la casa o a aspirar algo que se derramó. No, o sea, y yo tengo, cuando las digo, aquí esto no está bien, lo tomo de regreso, vas a hacer tú y vas a hacer tú también, lo van a hacer juntos los dos en equidad de condiciones. Yo que llevo años trabajando, porque son años de socialización, ¿no? En el caso de las personas LGBTI, imagínate, o sea, si ya de por sí estoy hablando de esta agenda, de una persona que viene estudiando los temas y que soy consciente de los prejuicios con los que me criaron y que tengo que desaprender y aprender nuevos, ¿cómo será para las personas LGBTI? Y esa otra dinámica particular, cuando en los propios chistes que nosotros hacemos en Venezuela, denigramos a las personas del colectivo LGBTI. Y es a un veces ejercicio constante. se ríe. Y bueno, a mí me pasa que dicen cosas y yo al primer, hasta que digo, pero Dios mío, esto es un insulto, o sea, ¿cómo se puede hacer un chiste de esa forma? No está correcto, no lo hago porque a mí tampoco me gustaría que se hicieran un chiste, no sé, no sé, con las mujeres que tienen pelo claro, que son todas que no tienen nada en la cabeza. O sea, no, ¿me entiendes? Es complejo porque es un tema también muy cultural. Sí, es un ejercicio constante. Yo también me he visto en esa posición y, y es un ejercicio constante de Pero, uno tener que decirle a los amigos, mira, esto no está bien, pero hay que hacerlo. Sin embargo, yo sí creo que de verdad como sociedad estamos preparados, al menos para poner la agenda al día, empezar a discutir los temas, porque mientras no se empiece, vamos a seguir en deuda con el país y con el colectivo LGBT. Yo creo que son cosas que tienen que empezar a discutirse más allá de la excusa de que hay cosas prioritarias. y es un tema de derechos humanos, de nuevo. Es la agenda Y es que... derechos humanos. Y nos quejamos tanto de violaciones de derechos humanos que nosotros violentamos dentro de ellos. Es correcto. Bueno, Betilde, hemos abarcado una cantidad de temas durante toda esta hora. Estoy sumamente feliz y honrada de que hayas podido compartir este tiempo tan valioso con nosotros, que va a ser de provecho, quiero que lo sepas, para una serie de programas que estamos llevando a cabo. Quisiera pedirte, un poco para cerrar, que nos des unas palabras para toda esta gente, todos estos chamos que nosotros impactamos en nuestros programas, unas palabras de aliento, unas palabras finales, algo que quisieras entregarle a la juventud venezolana. Bueno, mira, primero agradecerte por la invitación a ti, Ana María, y también a Más Ciudadanos y a José por haber pensado en mí para contribuir a esta serie de diálogos y conversatorios que tienen en el programa. Y a los jóvenes decirles que aunque esté en otro país y que hace mucho tiempo que no vive en Venezuela, los pienso mucho y yo admiro, yo siempre digo que todas las personas que están todavía en Venezuela dando la lucha por los derechos de las personas, porque tengamos democracia, porque tengamos libertad de expresión,
tienen todo mi respeto y tienen todo mi cariño y admiración. Sepan que aquí en la OEA no los olvidamos y que todo lo que podamos hacer para potenciar su talento, para potenciar sus propuestas y para ojalá contribuir a una mejor Venezuela, pueden contar con ello. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti una vez más. Vamos con unas palabras finales de parte de Mónica, otra de nuestras coordinadoras, que bueno, hoy las mujeres quisimos participar de pleno. Buenísimo. Buenas noches a todos. Primero, Betilde, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad, bueno, nos llenas de orgullo de tenerte de representante. Bueno, quería contarles un poquito lo que hacíamos en Más Ciudadanos, que principalmente promovemos la cultura ciudadana a través de la formación y acción social en jóvenes y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Somos una asociación civil sin fines de lucro y estamos principalmente trabajando en la región metropolitana de Venezuela. Si quieren saber un poquito más de nosotros, los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, que es Más Ciudadanos ORG. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por participar esta noche y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Mónica. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes, @beticamunoz, @anamaria10 y @masciudadanos.org. La próxima semana vamos a tocar el tema medioambiental.